programa de hoy, Cardenal Marx no descarta presentar su renuncia por segunda vez ante crisis por casos de abusos en Alemania. Ex cardenal Theodore McCarrick es acusado penalmente de abuso sexual de un menor. Además, obispos rezan por víctimas de incendios en Cerdeña e inundaciones en el norte de Italia. Hola amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias, Noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos las noticias en torno al motu propio Tradiciones Custodes y les contamos que algunas diócesis de Alemania informaron que no harán cambios tras restricciones a las misas tradicionales en latín. Luego de la publicación del motu proprio Traditionis Custodes, con el que el Papa Francisco impuso restricciones a la celebración de la misa tradicional o tridentina, varias diócesis de la Iglesia Católica en Alemania indicaron que por el momento no harán cambios y mantendrán las condiciones actuales. Entre las disposiciones del documento pontificio publicado el pasado 16 de julio, el Santo Padre establece que es el obispo quien autoriza a los sacerdotes que quieran celebrar la misa de esta forma, así como dónde y cuándo podrán ser estas celebraciones, y que los grupos de fieles que participen en ellas tendrán un presbítero delegado que los acompañará pastoralmente. En este contexto, hace unos días la diócesis de Limburgo, en el oeste del país alemán, liderada por Monseñor George Betzing, quien es también presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, indicó a CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI, que la práctica que se ha ensayado y probado hasta ahora de sacerdotes especialmente autorizados para la forma extraordinaria del rito romano en lugares fijos como Deutsch-Odenskirche en Frankfurt no cambiará por ahora. De la misma forma, la diócesis de Augsburgo y la arquidiócesis de Múnich y Freising señalaron que están revisando las nuevas disposiciones y que por ahora no darán indicaciones. Siguiendo con noticias de Alemania, les informamos que el cardenal Marx no descarta presentar su renuncia por segunda vez ante crisis por casos de abusos sexuales que vive la iglesia en este país. Conozcamos los detalles. El cardenal Marx, arzobispo de Múnich y Freising y expresidente del episcopado alemán, aseguró que no descarta volver a presentar su renuncia al Papa Francisco, luego que el pontífice le escribiera una carta en la que rechazó su solicitud de dejar la arquidiócesis bávara, que lidera desde febrero de 2008. Según informa CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI, el cardenal Marx se refirió a la posibilidad de presentar su renuncia nuevamente en una carta que el pasado 23 de julio fue leída en las iglesias de la arquidiócesis. Al respecto, señaló en su misiva que si ya no pudiese realizar este ministerio, entonces sería el tiempo, luego de consultar con los organismos diocesanos y también con la Comisión Evaluadora de Abusos y la Junta de Asesoría de las Personas Afectadas, el que decida, por el bien de la Iglesia, para ofrecer su renuncia al cargo nuevamente. Como se recuerda, el cardenal Marx es miembro del Consejo de Cardenales que asesora al Papa y coordinador del Consejo de Economía del Vaticano. Hasta el año pasado fue además presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. En mayo de este año, le escribió al Papa Francisco ofreciendo su renuncia en medio de la crisis por abusos sexuales en Alemania. Sin embargo, el Santo Padre rechazó esta decisión del purpurado en junio. Por otro lado, en abril, el cardenal Marx pidió al presidente Frank-Walter Steinmeier no otorgarle la Cruz Federal del Mérito, luego de algunos reclamos de defensores de víctimas de abusos respecto al galardón. El purpurado dijo además que prefería no recibirla para no generar una atención negativa en los demás premiados. No obstante, el sitio web de la Conferencia Episcopal Alemana informó en junio que las acciones del cardenal Marx en el manejo de los casos de abusos en Trier serían investigadas integralmente por una comisión independiente. También indicó que en los próximos meses, la firma legal de Múnich, Westphal Spiegel Wustel, debe dar a conocer un estudio sobre el manejo de las acusaciones de abusos en la arquidiócesis de Múnich y Freising, incluyendo los años a cargo del cardenal Marx. Por otro lado, el ex cardenal Theodore McCarrick ha sido acusado penalmente por abuso sexual hacia un menor de edad.
Esta semana el ex cardenal Theodore McCarrick ha sido acusado penalmente de abusar sexualmente de un adolescente, un crimen que habría ocurrido en la década de 1970. Como se recuerda, McCarrick fue expulsado del estado clerical por el Papa Francisco en 2019, luego de que el Vaticano realizara una acelerada investigación canónica y lo encontrara culpable de solicitación en el sacramento de la confesión y pecados en contra del sexto mandamiento con menores y con adultos, con el factor agravante del abuso de poder. Al respecto, de acuerdo a documentos judiciales, McCarrick fue acusado de 3 cargos de ataque y agresión indecente a una persona de más de 14 años. En ese sentido, esta denuncia penal realizada el pasado 28 de julio son las primeras imputaciones penales que el ex cardenal enfrenta en una corte civil por abusar del adolescente que tenía 16 años en ese momento durante varios incidentes del 8 de junio de 1974. Es preciso mencionar que Theodore McCarrick fue ordenado sacerdote en 1958 y creado cardenal en 2001, pero renunció del Colegio de Cardenales luego de que en junio de 2018 aparecieran acusaciones creíbles de abuso sexual hacia un menor de edad. Cabe destacar que al respecto de estos cargos en contra de McCarrick, así como la publicación de informes de que líderes de la Iglesia sabían por años de posibles casos de mala conducta, pero no actuaron, contribuyeron a que el Papa Francisco promulgara Vos Estis Lux Mundi, una nueva disposición en el derecho canónico que permite que se investigue y juzgue a los obispos por no actuar ante las denuncias. En otros ámbitos, los obispos en Italia vienen rezando por las víctimas de los incendios en Cerdeña e inundaciones en el norte del país. Los obispos italianos expresaron su cercanía, solidaridad y aseguraron sus oraciones por las víctimas de los recientes incendios en la isla de Cerdeña y por las personas afectadas por las graves inundaciones en el norte de Italia. En un comunicado, el cardenal Bassetti, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y arzobispo de Perugia, Città della Pieve, expresó su gratitud a todas las personas, policía, la protección civil y los voluntarios que están trabajando para limpiar las zonas afectadas y llevar alivio y solidaridad concreta. Asimismo, señaló que les aseguraba sus oraciones y las de toda la Iglesia en Italia, mientras se reúnen en torno a todos los que han perdido sus hogares y su trabajo. Según dio a conocer el episcopado italiano, en Cerdeña son más de 20.000 hectáreas de bosques y terrenos agrícolas que se han quemado, junto a numerosas empresas y casas habitación. A la devastación medioambiental se suman miles de desplazados y una masacre de animales, fuente de sustento y recurso fundamental para la economía de toda la región. La diócesis de Alghero Bosa se vio muy afectada, así como algunas zonas de las regiones de Oristanese, Ogliastra y Sassarese. En este sentido, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana hizo un llamado a todos, como pide el Papa Francisco, para que cuidemos de la Madre Tierra, superando la tentación del egoísmo que nos convierte en depredadores, cultivando el respeto a los dones de la creación, adoptando un nuevo estilo de vida y promoviendo una sociedad atenta a la creación. Cambiemos un poco el tono de la información para contarles que el Vaticano difundió la imagen oficial para el próximo Encuentro Mundial de las Familias 2022. Hace poco, la Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió la imagen oficial del 10º Encuentro Mundial de las Familias, previsto para celebrarse del 22 al 26 de junio de 2022, con sede central en Roma, Italia. Esta obra lleva por título Este es un gran misterio y se refiere al episodio de las bodas de Caná, en la que Jesús convirtió el agua en vino. El autor de dicha imagen fue el jesuita esloveno Padre Marko Ivan Rupnik, quien, además de ser artista, es teólogo y director del Centro Aletti. Por otro lado, según explicó el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, organizador del evento, junto a la Diócesis de Roma, en la parte izquierda de la imagen oficial, los esposos aparecen cubiertos por un velo y el sirviente, el cual dispone del vino, tiene el rostro con los rasgos de San Pablo, según la antigua iconografía cristiana.
En esa línea, el padre Rubnik explicó que la imagen revela así cómo el amor sacramental entre el hombre y la mujer es un reflejo del amor indisoluble y la unidad entre Cristo y la Iglesia, ya que Jesús derrama su sangre por ella. Asimismo, comentó que con la transformación del agua en vino en Caná se abren los horizontes del sacramento, es decir, del paso del vino a la sangre de Cristo. En otras noticias les contamos que la organización benéfica Catholic Relief Services junto a Cáritas vienen ayudando a los ancianos cubanos que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, pero también por la pandemia del hambre. Todo esto en medio de las históricas protestas pacíficas y la violenta represión de parte del gobierno de Cuba que se vivió hace unos días en varias ciudades del país. Para darnos más detalles sobre este tema está conectada con nosotros Ana Gloria Rivas Vázquez, directora de Desarrollo Hispano en Catholic Relief Services. Ana Gloria, bienvenida a EWTN Noticias. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Ana Gloria, dinos por favor de qué se trata el programa que están desarrollando con Catholic Relief Services para llevar alimento a los ancianos de Cuba. Nosotros llevamos ya 3 décadas trabajando con nuestro socio en la isla, Cáritas Cuba, y estamos apoyando en estos momentos un programa para personas mayores. Sabemos que la población de Cuba está envejeciendo y el 20% de la población son personas de la tercera edad. El programa traía a las personas a unos comedores donde se les daba desayuno, almuerzo, se les ayudaba con la lavada de ropa, pero dado a la situación con el COVID-19, eso se ha complicado y ahora le estamos llevando las comidas a la casa. Pero a esta pandemia del COVID se ha sumado una pandemia de hambre, ¿no? Por todo tipo de razón, incluyendo la escasez de comida y de alimentos. Al respecto, ¿cuántas son las personas que se van a beneficiar con este programa? Nosotros estamos ayudando actualmente a 7,000 ancianos, personas de la tercera edad, pero lo que queremos hacer, por supuesto, es ayudar a muchos más porque son miles los que están afectados por esto. En ese sentido, ustedes que ven de cerca el panorama en Cuba, ¿cómo están viviendo esta pandemia de hambre en el país? ¿Cuál es el porcentaje de afectados? Bueno, lo que sabemos es que son miles de personas que están afectados por esta pandemia del hambre, ¿no? Y nosotros lo que queremos hacer es ayudar a todos los que podamos. Ana Gloria, finalmente, ¿cuál es el mensaje que podrías darle a las organizaciones para que puedan apoyar también a los más afectados por la situación de crisis en Cuba? Nosotros, por supuesto, que lo que queremos hacer es ayudar a los más vulnerables, que en estos momentos son las personas mayores en Cuba, ¿no? Los ancianos, nuestros abuelitos, y estamos haciendo una llamada para que todas las personas que puedan nos ayuden con donaciones financieras. Pueden ir a nuestro website www.crsespanol.org y también estamos pidiendo oraciones para unirnos al pueblo cubano. Ana Gloria Rivas Vázquez, directora de Desarrollo Hispano en Catholic Relief Services, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Ana Gloria. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, miles piden frenar la expulsión de benedictinos del Valle de los Caídos en España. Además, convocan a jornada de oración tras un año del ataque terrorista contra Catedral de Managua en Nicaragua. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y les contamos que miles de personas han firmado una petición que pide frenar la expulsión de los religiosos benedictinos del Valle de los Caídos en España. Veamos. Más de 2.700 personas se han unido a una colecta de firmas lanzada en la plataforma tufirma.org para pedir que los religiosos benedictinos que viven en el Valle de los Caídos no tengan que abandonarlo tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en España. Como se recuerda, el pasado 20 de julio, el gobierno español aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, por la que previsiblemente se expulsará a los religiosos benedictinos que viven en el lugar.
Aunque antes de su entrada en vigor definitiva, esta legislación deberá ser debatida y aprobada en el Congreso y en el Senado, la disposición prevé que la gestión del complejo pasará a ser competencia del Patrimonio Nacional, el cual pretende su resignificación definitiva como un lugar de memoria democrática. De esta manera, la basílica estará a cargo de una orden religiosa designada por la Archidiócesis de Madrid. No obstante, la ley no asegura de forma explícita que tenga que haber una presencia religiosa a cargo del recinto. Ante esta situación, miles de personas se han unido a la colecta de firmas que pide la permanencia de los monjes benedictinos y resaltaron que ellos guardan con amor y respeto el lugar. Cabe destacar que la Ley de Memoria Democrática tiene su origen en la Ley de Memoria Histórica que fue aprobada en el año 2007 y que establece una serie de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura de Francisco Franco, entre ellas la retirada de monumentos, símbolos o nombres de lugares públicos relacionados con estos temas. En otros ámbitos, el arzobispo de Managua, en Nicaragua, convocó una jornada de oración tras un año del ataque terrorista contra Capilla de la Sangre de Cristo. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, convocó a una jornada de oración en silencio al cumplirse el primer año del atentado terrorista contra una de las capillas de la Catedral de Managua y que dañó severamente la imagen de la sangre de Cristo. Como se recuerda, el 31 de julio de 2020, un desconocido ingresó a las 11 de la mañana a la Capilla de la Sangre de Cristo y lanzó una bomba incendiaria que dañó el recinto y a la consagrada y venerada imagen de la Sangre de Cristo, un crucifijo de 382 años de antigüedad. Por ello, para recordar este fatídico suceso, el purpurado llamó a todos los feligreses a participar durante el día de mañana, 31 de julio, de forma virtual o presencial, en una jornada de oración en silencio. Además, el cardenal Leopoldo Brenes señaló que esta actividad no será un momento festivo, ya que aún hay tristeza y dolor en el corazón de todos los católicos. Asimismo, llamó a todos los hogares a que coloquen una imagen de la sangre de Cristo para unirse en el rezo, y alentó a las personas que participarán de forma presencial a que visiten la Catedral de Managua, vestidos con el uniforme blanco de la sangre de Cristo. En otras informaciones, el arzobispo de Santiago de Chile, cardenal Celestino Aoz, fue nombrado nuevo presidente de la Conferencia Episcopal del país. El arzobispo de Santiago de Chile, cardenal Celestino Aoz Braco, fue elegido como presidente de la Conferencia Episcopal del país por los próximos 3 años. En un comunicado difundido hace unos días, el episcopado chileno señaló que la elección de este y los demás cargos de las distintas comisiones episcopales fue realizada en el marco de la 123ª Asamblea Plenaria Extraordinaria celebrada de forma presencial en Santiago. En ese sentido, informaron que la nueva elección estaba prevista para noviembre de 2019, sin embargo, el Papa Francisco prorrogó por 1 año el mandato de todos los miembros. Luego, debido a la pandemia del coronavirus, se volvió a extender el plazo hasta ahora, teniendo en cuenta que las medidas sanitarias decretadas por las autoridades de Chile lo permitieron. Es preciso destacar que el cardenal Aoz llega al cargo que ejerció desde el 2016 Monseñor Santiago Silva Retamales, actual obispo castrense de Chile. En esa línea, a la elección del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Chilena se sumó el arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomali, escogido como vicepresidente, mientras que el obispo de Chillán, Monseñor Sergio Pérez de Arce Arriagada, fue designado como secretario general, cargo que asumirá por 4 años. Y en el marco del Bicentenario del Perú, el arzobispo de Piura y Tumbes, en el norte peruano, alentó a la unidad y recordó que el odio no es el camino.
En el marco de la celebración del bicentenario de la independencia del Perú, el arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren, alentó a construir la unidad en el país, al tiempo que recordó que ni el odio ni la violencia son el camino para el futuro de la nación. Como se recuerda, tras diversas acusaciones de fraude por parte de los dos partidos que participaron en la segunda vuelta electoral presidencial, el 19 de julio el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, proclamó como presidente electo del Perú a Pedro Castillo, del partido marxista-leninista Perú Libre. Previo a esto, desde el 6 de junio y durante varios fines de semana, partidarios de ambos bandos realizaron diversas manifestaciones en las calles de Lima y otras ciudades del país para exigir transparencia en el proceso electoral, lo que intensificó las tensiones. Al respecto, Monseñor Eguren destacó que la actual situación que se vive en el Perú ha desnudado una vez más con dolorosa crudeza la mayor debilidad que tienen los peruanos, la desunión. Frente a esto, afirmó que la unidad se puede alcanzar cuando la política se concibe como una forma eminente de caridad y de servicio, y a través de ella se promueve y defiende la dignidad de la persona humana con todas sus exigencias, incluidas las trascendentes y eternas, y no como una forma de alcanzar el poder para servir a horizontes propios o ideológicos. Por ello, suplicó a Jesucristo, Señor de la historia, que bendiga, proteja y en las actuales circunstancias, defienda y sane a la amada patria peruana de la delicada coyuntura que vive, en donde la crítica situación sanitaria que aún afecta se ha visto agravada con el mal moral de muchos y lo cual golpea con especial crueldad a los más pobres. Y en el siguiente informe conozcamos cómo es que se preparan los sacerdotes para celebrar la Santa Misa. Recientemente, dos sacerdotes de Washington, D.C., en Estados Unidos, el padre William Foley del Santuario del Santísimo Sacramento y el padre Charles Gallagher de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, contaron todos los pasos que realizan para poder celebrar la Santa Misa. En primer lugar, el padre Foley señaló que una de las primeras cosas que hace es asegurarse de que el cáliz esté listo. En ese sentido, el padre Gallagher enfatizó que la razón por la que la patena y el cáliz son tan hermosos es porque verdaderamente tocan a Dios. En segundo lugar, los presbíteros resaltaron que alistan el corporal, la cual es una tela de lino cuadrada que a menudo tiene una cruz bordada y que juega un papel fundamental en la misa, ya que su función es atrapar el cuerpo de Cristo. Como paso siguiente, detallaron que una vez preparados los vasos y el corporal, recién empiezan a vestirse y que antes de hacerlo, realizan una oración especial para lavarse las manos, la cual traducida del latín dice: «Da Señor fuerza a mis manos para limpiar toda mancha, de modo que sin contaminación de mente o cuerpo pueda atreverme a servirte». Una vez recitada esta oración, el padre Foley y el padre Gallagher indicaron que comienzan a vestirse, primero con el amito, que es la tela blanca que envuelve los hombros y el cuello, y la cual está destinada a ser como un casco de salvación. Después con el alba, que es la vestidura blanca con mangas que llega hasta el suelo, y finalmente se colocan el cíngulo. Para este último paso, subrayaron que recitan las palabras: «Cíñeme, Señor, con el cinturón de la fe, mis lomos con la virtud de la castidad, y apaga en ellos el humor de la lujuria, para que la fuerza de toda castidad permanezca siempre en mí». Para concluir, los sacerdotes estadounidenses explicaron que se ponen la estola y la casulla, siendo esta última una vestidura exterior sin mangas y a menudo ornamentada. Antes de finalizar el programa, escuchemos la canción Ascensor, interpretada por Maxwell Lucena, quien es cantante y misionero de la comunidad católica Shalom. Se trata de un canto que nos anima a ir a los brazos de Dios para que sea Él quien nos lleve al cielo. Escuchemos.
Una pequeña vía me llevará para tus altares, oh mi rey. Pequeño seré y así encontraré en tus manos un lugar, el ascensor que me hará subir hasta los cielos. Son tus brazos, oh Jesús. Crecer me es imposible. Debo soportarme como soy. No quiero ser grande, sino tú pequeñito. Como pájaro libre a volar, como rosa en el campo a florecer. Así son tus pequeños. Y es todo por hoy, amigos. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.